Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Denuncian que un policía mató a un cubano en Santiago. Una cubana denunció que su novio murió a manos de un policía en Santiago de Cuba. Le escribo desesperada para hacer una denuncia sobre el homicidio del que fue víctima mi novio de 30 años, llamado Sergio Pozo Hernández, a manos de un policía de aquí de Santiago de Cuba el domingo 26 de febrero, dijo Claudia Esther Ramírez Guerra al influencer Eliezer Ávila Sicilia. Él estaba en la playa de Caletón con unos amigos nuestros y familiares, y según refieren hubo un robo en la playa, donde se le informa al punto de control y al patrullero, y se detiene al presunto ladrón. Mi novio pasa por donde estaba el patrullero y el oficial le hace una señal para que se detenga, pero mi novio no tenía la licencia de conducción e intenta seguir, por lo que la reacción del oficial fue lanzarle una silla con el motor en movimiento, y él, en acto reflejo de esquivar el objeto, gira a la senda contraria por la que venía un camión y lo atropelló. Tirado en el suelo, el policía le dice al chofer del camión que siguiera, y el policía le comienza a dar golpes a Sergio en el suelo y no hicieron absolutamente nada por socorrerlo. Las mismas personas que andaban con él en el campismo fueron testigos oculares de lo sucedido. Algunos grabaron videos y fotos de lo sucedido, videos que no aparecen, y al ver semejante acto barbárico comenzaron a lanzar piedras al patrullero. Y los jóvenes que salieron en defensa de mi novio, creo que son unos 24, están aún detenidos en la estación de Micro 9. Esos muchachos que solo buscaban justicia, pero del policía que me lo mató no se sabe el paradero. Cuando en un carro particular lo llevan hasta el hospital militar de aquí de Santiago de Cuba, donde fue muy bien atendido por el personal sanitario, pero por parte de los policías no se nos brindó información ninguna a los familiares. Llegó al hospital en un estado muy grave, con múltiples fracturas, trauma craneal y con una hemorragia. Aunque hicieron todo lo posible, murió a las 9 p.m. Llegaron al hospital 2 patrulleros, 2 carros de policía y un camión con boinas negras para intimidarnos. Escuchamos incluso una conversación de los policías donde decían que por culpa de mi novio, ya muerto, fue que sucedió el problema de los demás jóvenes. Yo estoy desesperada, sé que nada lo va a devolver, pero necesito justicia, por favor. Ayúdenme a que este caso se conozca y se haga público. La cubana está de luto en su perfil de Facebook, donde ha dejado emotivos mensajes a su novio fallecido. Mi osito de peluche, me has dejado con un hueco en el corazón, mi niño. Te voy a extrañar y a querer siempre. Descansa en paz. Muchas gracias a todas esas personas que se han acercado para darme el pésame, y todo aquel que me ha enviado mensajes de apoyo, que han sido muchos. Gracias de todo corazón, dijo la novia del cubano presuntamente asesinado por culpa de un policía en Santiago de Cuba. Y continuamos con más noticias de Cuba. Testimonio de cubano sobre incendio en Pinares de Mayari. La candela es grande todavía. Un cubano que se sumó al llamado para contener el gran incendio forestal en Pinares de Mayari relató lo que vivió en el lugar, asegurando que todavía el fuego, iniciado hace más de 10 días, parecía lejos de ser controlado. El testimonio fue compartido por la activista Yamilka Lafita, que se identifica en redes sociales como Lara Croft, quien aclaró que no se trataba de la experiencia de un rescatista o bombero, pero igualmente servía para tener ideas de la dimensión del asunto, además de plantear varias interrogantes alrededor de los mismos. ¿Qué es lo que realmente controlan? ¿El incendio o la información al pueblo?
¿Cómo es posible que después de una semana diciéndonos que todo está controlado, las llamas sigan avanzando por la maleza? ¿No va siendo ahora ya de que pidamos ayuda internacional? ¿Qué espera el gobierno?, inquirió la activista. En su testimonio, el amigo de la fita describe: la candela es grande todavía, no nos ha dado medios. Trabajamos con machetes que llevamos y apagando el fuego con gajitos. No es fácil, hay lugares donde no se puede llegar porque son intrincados. Solo se hacen trochas más abajo para que la candela no pase. Aquí hay bastante gente de Santiago, San Luis, Mella, creo que el Segundo Frente y Holguín. Los bomberos tienen medios, pero hay lugares a los que no llegan. Han evacuado más gente de Pinalito, La Cantera, el 22 de Mella. Hay bastante humo y pesado. Los dirigentes dicen que no, pero aquí hay gente que dice que el fuego ya entró en Santiago. Yo no sabría decirte, pero tú sabes cómo son las cosas. El problema más grande es la sequía, las matas están secas y la hierba también. Además, está haciendo bastante aire y ya tú sabes, veremos qué pasa. Los bomberos dicen que hay menos llamas, mejor dicho, que son menos intensas, pero yo lo veo igualito. La prensa oficialista informó que las llamas han dañado más de 2.300 hectáreas de bosque en un área caracterizada por diversidad y abundante vegetación. La información es escasa y repetitiva, pues solo sabemos lo que publican los medios estatales y que nos dicen que están trabajando en ello, dijo con anterioridad la misma activista, quien compartió imágenes desde Santiago de Cuba donde podía apreciarse el fuego. Otros cubanos expresaron su desconfianza en las informaciones que recibían de fuentes al servicio del gobierno, aunque el gobierno se encargue de decir que ellos pueden con el incendio. Todos sabemos que no es así. Continuamos con más noticias. Choque de trenes en Grecia. Al menos 43 muertos en un accidente ferroviario en el norte del país. Al menos 43 personas murieron y decenas resultaron heridos por la colisión de dos trenes cerca de la ciudad de Larisa, en el norte de Grecia, en la noche del martes. El accidente se produjo cuando un tren de pasajeros con alrededor de 350 personas a bordo chocó con un tren de carga que venía por la misma vía. Los dos primeros vagones del tren de pasajeros quedaron completamente destruidos. El primer ministro visitó la escena del accidente en Tempe, cerca de Larisa, y posteriormente compareció en televisión donde dijo que todo apunta a un trágico error humano. La justicia hará su trabajo. Previamente, la policía griega había informado que el jefe de la estación de trenes de la ciudad de Larisa había sido detenido por el hecho. Haciéndose cargo de la responsabilidad política, el ministro de Infraestructura y Transporte renunció a su puesto como consecuencia de este suceso. Cuando ocurre algo tan trágico, es imposible continuar y pretender que no ocurrió. Esto se llama responsabilidad política. Por esta razón, anuncio mi dimisión como ministro de Infraestructura y Transporte. Los servicios de rescate pasaron buscando a personas que pudieran estar atrapadas entre los restos de los trenes, en especial en los tres primeros vagones del vehículo de pasajeros. Desde el lugar se informó que muchos de los viajeros eran jóvenes. El tren de pasajeros transportaba a unas 350 personas. Viajaban desde Atenas hasta Tesalónica, donde hay una gran población estudiantil. Se cree que un número importante de los pasajeros eran estudiantes que regresaban luego de Cuaresma de la Iglesia Ortodoxa griega.